Uno de los signos de identidad del escritor portugués José Saramago fue el estar siempre con los pobres. Conocía la pobreza. Su madre nunca aprendió siquiera a firmar y su abuela Josefa se atrevió a no querer morir y a ser feliz en un mundo cuya miseria era francamente infernal. Su familia fue la clásica familia de campesinos sin tierra. Por no estar conforme con ese mundo, Saramago criticó a los aparatos de poder que multiplican miserables y concentran grandes fortunas en unas cuantas manos. Y por ese rasgo de identidad, nunca lo abandonó otro, el padecer la censura. Durante la dictadura de Antonio de Oliveira Salazar, Saramago escribía crónicas costumbristas para reflejar el paso de los heraldos negros en la vida menuda de los portugueses. Y aunque había conocido una censura periodística más virulenta, lo echaron, por ejemplo, del diario de noticias por razones políticas, en 1991, el gobierno laico de Portugal decidió vetar el Evangelio según Jesucristo a un premio literario por ofender a los católicos. Naturalmente, el escándalo no solo sacudió a Portugal, sino al mundo entero. El Vaticano incluyó la novela de Saramago en su índex censor y se alzaron voces inquisitoriales por todas partes. Saramago dejó su país como protesta y se fue a vivir a la isla de Lanzarote. A un año de su muerte, Pilar del Río, su mujer, inauguró la exposición La consistencia de los sueños en el antiguo colegio de San Ildefonso. Sueños que adquieren peso y volumen en plumas, máquinas de escribir, fotografías, los titulares que provocaron sus declaraciones, su escritorio, su silla, sus cartas, sus libretas de apuntes, sus aforismos. Hoy retomamos a José Saramago con Pilar del Río y con Fernando Gómez Aguilera, curador de la muestra y quizá uno de los mejores conocedores de la obra del escritor portugués. Y estoy muy contenta de estar en México, porque las relaciones de amor normalmente, hay algunos casos de amor incomprendido, pero normalmente suelen ser mutuas. Y Saramago venía mucho a México porque le gustaba México y era muy querido en México, había correspondencia. Es cierto, incluso hay unas fotos espléndidas donde él está en la Plaza de la Constitución con algunos amigos de él, con Carlos Monsiváis, por ejemplo. Vi algunas fotos con Sergio Pitol, que compartían causas, digamos, ¿no? Y con Carlos Montemayor. Con Carlos Montemayor. Él tenía amigos en distintos ámbitos y en distintas estructuras, pero siempre amigos muy, muy solidarios y muy buenos amigos. Y cuando se plantearon algunas situaciones de conflicto, cuando él vino a México una vez en un acto humanitario para rendir homenaje a las víctimas de Acteal, y alguien, probablemente porque algún medio de comunicación quiso hacer un escándalo y presentó aquello como una injerencia, que por otra parte no hay injerencias posibles en un mundo globalizado, todos estamos donde todo, o a ver si ahora solamente va a ser el capital el que se puede mover, pero en fin, de los más distintos mundos y de los más distintos ámbitos se oyeron voces defendiéndolo. Es curioso, o sea, no se necesitaba ser un militante de izquierdas, no se necesitaba ser un intelectual, no se necesitaba ser una persona muy comprometida cívicamente para defender, amar, estar, compartir con Saramago. Saramago tenía amigos en muchos sitios y con muchos de esas personas era muy feliz. Es cierto. José Saramago, ya dije que uno de sus signos, de sus rasgos de identidad fue el constante estar observando cómo la gente desposeída sufría y procuraba, digamos, que las cosas cambiaran, que el mundo tuviera otra mirada para cambiar las cosas. Pero si ese es uno de sus signos de identidad, otro de sus signos que lo acompañó y lo sigue acompañando es el de la censura. José Saramago fue censurado no solo en su país, y con sorpresa descubrí hace relativamente muy poco que en diccionarios, que son herramientas básicas para escolares, aparece, por ejemplo, en el Pequeño Larousse, el nombre de José Saramago, aparece en sus obras, excepto una, que es quizá la más conocida y una de las más representativas, que es el Evangelio según Jesucristo. Pero ese dato yo no lo sabía, o sea que mira, todos los días son días de aprender algo. Sí, Saramago tuvo muchísimos problemas con la censura, como tuvieron los portugueses con la dictadura de Salazar o los españoles con la dictadura de Franco.
Es decir, hemos atravesado, todos los países tenemos nuestra pequeña historia de dictaduras, más o menos sangrientas, más o menos siniestras, pero dictaduras. Entonces, él tuvo que aprender a escribir, como tantos otros, entre líneas. Lo que él no toleró, bajo ningún concepto, fue que en un Estado democrático, un secretario de Estado de Cultura ignorara una decisión adoptada por 4 entidades respetables como la universidad, el PERCLUB, la sociedad de autores y no me acuerdo qué otra, y que habían elegido para un premio que era un premio por otra parte inoperante, que dejó de existir porque no tenía sentido hacer un premio de literatura europea, porque no había ningún jurado que pudiera leer todos los idiomas de Europa. En fin, 4 instituciones habían decidido que habría 3 libros, un ensayo, uno de ensayo y otro de poesía y una novela, representando a Portugal. Y de pronto el secretario de Estado dice, no, este de Saramago no. ¿Por qué? Ofende la conciencia de la mayoría de los portugueses que son católicos. Segundo, porque Saramago es comunista y cuidado, un comunista no puede representar una patria. Claro. Y tercero, que es lo que en el fondo más le molestó a José, dice, y además está mal escrito. O sea, el gobierno de Portugal no solo se convierte en censor religioso, en velador de las costumbres, sino además en crítico literario. Y ahí Saramago no, eso no lo toleró bajo ningún concepto, y como no le pedían perdón, se fue directamente, o sea, rompió no con su país, rompió con el gobierno, con el gobierno concreto de ese país. Años después, un gobierno de ese mismo partido, con Durán Barroso al frente, el hoy presidente de la Comisión Europea, le dijo, nos equivocamos, metimos la pata, te pedimos perdón, y Saramago lo aceptó. Pero la ofensa fue pública, pero no una ofensa a Saramago, una ofensa al Estado de Derecho. Así es. Y tendría que haber un reconocimiento de esa ofensa pública. Y entonces Saramago la aceptó porque él no era un ser rencoroso. Son, me decías hace un momento, más de 1.500 objetos los que traen, ¿verdad? Sí, aproximadamente en torno a 1.600 piezas de muy diversa naturaleza. ¿Cómo qué piezas, qué cosas hay? Bueno, pues desde manuscritos relacionados con los primeros textos que Saramago produjo cuando aún ni siquiera era escritor, pero aspiraba a ser escritor, con 23 años. ¿Qué años son? Pues estamos hablando del año 45, entre el año 45 y el año 53, donde produjo sus primeros textos. Saramago empezó a escribir por la poesía, sus primeros textos fueron como poeta, poesía. Pero bueno, hay también documentación muy diversa, primeras ediciones de todos sus libros en español y en portugués y en español, objetos personales, documentaciones también. Pero de audio. ¿Como cuáles? Pues, ¿Está su máquina de escribir? Desde su máquina de escribir, con la que produjo todas sus novelas hasta 1989, hasta que empezó a escribir ya con el ordenador. Antes del Evangelio según Jesucristo, sus plumas estilográficas, su pequeño libro de Montaigne, a quien adoraba, los ensayos de Montaigne, su silla, la silla en la que escribió tantas novelas, la mesa en la que también produjo esas novelas, algunos cuadros de su colección, en fin, un amplísimo repertorio, la medalla del Premio Nobel, la medalla original del Premio Nobel, que pueden contribuir para acercarse al mundo de Saramago, no solamente al mundo literario, sino también a su pulsión humana. Es que era un personaje muy complejo y muy completo también, ¿no? Con muchas facetas. Muchas facetas. Saramago fue un escritor con una personalidad pública muy desarrollada, en la que hablaba de literatura, pero se sintió siempre también concernido por el latido del mundo, un mundo que no le gustaba, y que se relacionó con él a partir de lo que tradicionalmente se ha dado en llamar una visión pesimista. Quizá no lo fuera tanto, porque esa visión pesimista suya era más una visión indignada, una visión dolorida, que llamaba y que instaba a rebelarse contra una situación de injusticia global, ¿no? En esta exposición espléndida, ¿hay elementos que nos acerquen a ese José Saramago crítico de la vida menuda? Pues yo creo que sí, que hay varios momentos que se ven en páginas, declaraciones de periódicos bestiales, diciendo la izquierda no tiene ni puta idea de lo que es el mundo, y lo dice con esa claridad.
porque decía, no, es que vamos detrás de los acontecimientos, o sea, no tenemos propuestas, nos quedamos hace muchos años, después de la Segunda Guerra Mundial, hubo un periodo donde parecía que el progreso moral iba a ir paralelo al progreso tecnológico, al desarrollo material, y no, hubo un avance de la tecnología y un retroceso de lo cívico y de lo moral que nos ha llevado a esta situación de crisis en la que estamos en estos momentos, de crisis ética. Entonces, sí, Saramago decía, la izquierda nos quedamos desmantelados hace muchos años y no proponemos, no pensamos, no decimos. Pero luego se le ve en otros momentos más convencionales, con el puño en alto, pues en el final de la dictadura o en las primeras elecciones democráticas que después de 48 años de dictadura hubo en Portugal, y se le ve militando, y se le ve opinando, y se le ve estando al lado, pero sobre todo Saramago, más que político, lo que era un ser humano ético y moral, y por eso estaba siempre en esas causas. Por eso lo vemos en Timor, o lo vemos con los saharauis, o lo vemos con los indígenas de toda América. Decía, es que América hay el lado oculto de la luna que también existe. Él nos llamaba Latinoamérica, decía, ¿por qué decimos Latinoamérica? ¿Y dónde dejamos a los incas y a los mayas y a los descendientes de tantos otros pueblos? Esos no son latinos. Entonces, busquemos un concepto geográfico para denominar el continente, pero no le pongamos uno lingüístico, porque no tiene que ver. Pues es otra forma de colonización, no es progresista. Él tuvo siempre con Latinoamérica una relación muy especial, una denominación que por cierto él discutía, la de Latinoamérica, porque le sonaba a resabios coloniales y prefería una denominación más de carácter geográfico, más neutra, América Central, América del Sur, América del Norte. Tuvo siempre una relación de una gran sensibilidad, sobre todo con el movimiento indígena, para quien siempre reclamó dignidad por parte de los gobiernos democráticos y reclamó también la devolución de la tierra. Pero además también se implicó en la reflexión sobre los procesos democráticos en los distintos países, pensó sobre la violencia, rechazó la violencia y la vinculó también a los fenómenos de injusta distribución de la riqueza, ¿no? Pensó también y opinó mucho sobre las relaciones entre los países de Centroamérica y de Suramérica en relación con Estados Unidos, las relaciones de hegemonía norteamericana, y se sintió siempre muy próximo a este mundo. Digamos que su corazón latía del lado izquierdo. Sí, nunca dejó de latir del lado izquierdo, además era manifiestamente así. Tenía una visión política del mundo que era una visión, no tanto una visión ideológica cuanto de un humanista, y probablemente sea muy difícil ser hoy humanista sin sentirse comprometido con aquellos que no tienen voz en un mundo tan desigual, tan desequilibrado. Aquí está en una manifestación contra la guerra de Irak. Aquí lo vemos mirando el Zócalo, cuando dando la bienvenida a los zapatistas, a los indígenas, con aquel magnífico letrero de nunca más un México sin nosotros. Fue una persona de origen muy humilde, que se formó como mecánico industrial, que trabajó en oficinas como un burócrata, y que luego se vinculó al mundo de la edición para pasar luego efectivamente en los años 60 y más directamente hasta mediados de los años 70 a trabajar en el mundo del periodismo, no como periodista, más como columnista y como director adjunto en Diario de Noticias en el momento de la Revolución de los Claveles en 1975 en Portugal. Pero el periodismo le enseñó una cosa que él siempre reconocía: a escribir 4 palabras cuando había que escribir 4 palabras. Economía. Y es el principio de economía lingüística, es una gran lección. Y hay que reivindicar en este sentido al Saramago de las columnas literarias de los años 70, de finales de los años 60, donde está un escritor brillante, de una sensibilidad extraordinaria, en el que está la semilla de lo que vino con posterioridad. Pues aquí en esta construcción que podemos ver solamente desde esta especie de ventana, está el que era el despacho, el escritorio de José Saramago. Sobre esa mesa
Escribió prácticamente todos sus libros en esa máquina hasta el Evangelio según Jesucristo, máquina que compró de segunda mano. Es una máquina mecánica todavía. No, como no, es de la Primera Guerra Mundial, por lo menos. Sí, sí. Esa era su silla. Se ve de apoyarse, como tanto la silla como la mesa han perdido el color original. Son los diccionarios de uso más frecuente que él tenía. Un grabado, un dibujo de un compañero Pumar, de un compañero de generación y un gran amigo, y los primeros libros que él compró con un poquísimo dinero, el equivalente, pongamos que a $2, que le prestaron para que él se pudiera comprar finalmente, cuando tenía 18 años, los primeros libros que entraron en su casa. En propiedad, los primeros libros en propiedad. Son aquella colección. Los demás eran préstamos de bibliotecas. Claro. Entonces, sus primeros libros, una colección de qué es la filosofía, qué es la literatura, qué es no sé cuánto, quién es fulano, quién es mengano. Fueron unos libros que salieron en varios países a imitación de unas colecciones francesas que tuvieron mucho éxito, y ahí los tenía. Los tenía tanto en francés como en portugués, porque él leía francés en una escuela mecánica. Él se formó para ser mecánico de automóviles, y sin embargo en esa escuela de formación profesional enseñaban idiomas, y gracias a eso Saramago luego pudo vivir como traductor. Pero mira qué enseñanza en un país que no era un país avanzado, y sin embargo se enseñaban idiomas. A la gente que trabajaba ahí, eso. A la gente, claro, sí, que no era la universidad. Saramago no pudo ir a la universidad nunca, no, y ni siquiera no fue a la universidad porque los padres no tuvieran dinero. La universidad pública es gratis. Es que en la mentalidad de los padres, un hijo de obreros o de personas tan pobres no podía ser un señorito, no podía ir a la universidad, no podía ser un doctor. Entonces le retiraron del colegio y lo pusieron en una escuela de formación profesional, porque su destino, pues a los 13 o 14 años, porque su destino no podía ser el destino de los ricos, su destino tenía que ser el destino de los pobres. Una flor atrapada en una agenda marca el 14 de junio de 1986, el día en que José Saramago inició su relación con Pilar del Río, el día en el que el azar también dispuso que muriera Borges. Hay aquí en esta mesa algo muy personal, pero que lo voy a contar, aunque sea muy personal. Estaba Saramago escribiendo este libro, que se llama La balsa de piedra, que fue llevado al cine por un escritor holandés cuando nos conocimos. Entonces Saramago tenía en su agenda, metió una hoja y se quedó ahí para siempre. El día que nos conocimos, una hoja de... Yo no soy botánica, no sabría decir qué tipo de hoja es, pero un día, cuando se hizo esta exposición en Lisboa, se la estaba enseñando a María Kodama, a la viuda de Borges, y al llegar aquí, le cuento esta historia. María se queda muy sorprendida, seguimos visitando la exposición, pero yo noto que María ya no está atenta. Y la noto tensa y un poco, bueno, le dije, ¿te encuentras bien? ¿Quieres que nos vayamos? Casi que sí. ¿Y sabes por qué? Porque el día que nos estábamos conociendo se estaba muriendo Borges. Fue el día de la muerte de Borges. No nos habíamos dado cuenta nadie, se dio cuenta ella. Claro. Y de pronto ella es un poco así esotérica, un poquito como Pessoa. Pero de pronto dice, por favor, o sea, nuestra pareja se estaba rompiendo y estaba acabando y la vuestra estaba naciendo. Qué curioso, ¿eh? 14 de junio de 1986. ¿Pero qué le gustaba? Digamos, ya sabemos que le gustaba muchísimo escribir, que era un grafómano, era un gran lector, pero ¿qué otras cosas hacía el José Saramago que solamente Pilar del Río conoció? Yo creo que no, yo creo que a José Saramago de cuerpo entero lo hemos conocido mucha gente y afortunadamente, porque él era siempre
el hombre que estaba escribiendo. Él no tenía máscaras, era un autor sin máscaras. Y lo vemos en sus libros, en sus textos, en sus novelas, es siempre la misma persona. Aunque sus libros sean tan dialécticos y haya tantas voces distintas, pero en todas ellas se va viendo el personaje siempre, el autor. La voz narradora decía Saramago, no existe en las novelas, existe el autor. Y el autor, si Flaubert dijo Madame Bovary, soy yo, decía Saramago, no, Flaubert se quedó corto. El autor no solo es los personajes, en las descripciones, en las calles, es los cielos, son las estrellas y son los árboles de sus libros. Y Saramago efectivamente de una forma descarnada está presente en sus libros. ¿Y qué le gustaba? Lo cotidiano, lo sencillo, lo normal. También hay otra parte conmovedora que es una fotografía en donde te veo a ti, hay un perro, está en un sillón, dos perros. José Saramago está perdido en el sueño. Ahora que esta exposición habla de sueños, él está profundamente dormido y él acepta que esta foto se haga pública. Eso también, no cualquier escritor lo acepta. Es que la foto puede ser un poco más indiscreta, pero muy poco más. Estábamos hablando con un amigo periodista. Habíamos salido de París muy temprano, una jornada terrible, y llegamos a Lanzarote a mediodía destrozados. Tampoco tenemos, se ven mis pies y también se ve una cosa hinchada. Y estábamos hablando con el amigo y primero se rindió José, se quitó los zapatos y colocó los pies sobre la mesa. Luego me caí yo hacia atrás, me tapé de periódico y mis perros se me subieron encima aprovechando que estaba dormida. Y parecemos, bueno, pues los auténticos hombres de la calle que vivimos entre paredes y animales. Pero bueno, mira, sí, me pidió permiso el periodista sin yo haber visto la foto y me dijo, ¿la puedo publicar? Y le dije, ¿es digna? Y me dijo, sí, es digna. Sí, sois vosotros en la intimidad. En una intimidad, sois vosotros en una cotidianidad que también hay que mostrarla. Porque no es todo oro lo que reluce. Detrás de ese momento que hay que estar muy bien sentado y vestido con el, ¿cómo se llame? El frac o el chaqué, no me acuerdo cómo se llamaba el traje. Luego también hay el hombre que llega y que dice, no puedo más, y por Dios, que me den un potaje. O sea, que ya quiero volver a casa, quiero volver a la cotidianidad. La mundanidad nunca fue cosa de Saramago, la llevó siempre mal. Y Saramago parece que estaba en un meeting, pero no. Por una vez en la vida nos estaba contando la historia de Portugal, que era otra de la militancia de Saramago. La historia es cierto, es cierto. Su país. Amaba su país profundamente y estábamos en el norte de Portugal y él nos estaba contando cómo era Portugal. Esa mirada que tiene Saramago en determinadas novelas, lo ínfimo, grandes metáforas, por ejemplo, recuerdo El perro de las lágrimas, uno de sus grandes personajes. En fin, un perro que cuando uno de sus personajes está en una situación de desbordamiento, de dolor, se le acerca al personaje y le lame las lágrimas. Puede haber una imagen de la poesía más extraordinaria, de la compasión más extraordinaria, en la que un animal se acerca a un ser humano para consolarle, lamiéndole sus lágrimas. En fin, esas pequeñas cosas son una muestra muy consistente, muy sólida de lo que era la literatura y la mirada de Saramago sobre el mundo. Una mirada sobre los márgenes, una mirada sobre cuestiones periféricas, pero que me hace recordar aquello que decía el gran arquitecto Mies van der Rohe, ¿no? Si Dios está en algún lugar, está en los detalles, ¿no? Ese es el escritor de los detalles, ¿no? Los escritores también tienen una zona de confort. Después, por ejemplo, del premio Nobel, pues empiezan a invitar a los autores a muchas partes, lo tratan de muchas maneras, cambia un poco mucho su circunstancia. ¿Cómo José Saramago no pierde ese contacto con la gente? ¿Por qué no se refugia en el confort? Digamos que podría pensar que lo merece y con justeza. Pues te voy a decir por qué. Primero, porque era un hombre maduro. Segundo, porque era un hombre sabio. Tercero, porque nunca entendió la necesidad de tener más trajes y solamente podía llevar uno. Y no entendió la necesidad
de cambiar de gustos por el hecho de haber recibido el premio Nobel y lo que el premio Nobel comporta. Y eso lo dejó claro. Mantuvo su militancia, mantuvo sus apuestas, pero fue directo y yo creo que incluso alguna gente no lo entendió, sobre todo algunos críticos literarios, que en nuestro gremio cercano al periodismo tenemos algunos críticos que también les tendríamos que echar de comer aparte. Saramago, después de recibir el Nobel, la novela que escribió fue probablemente la más directamente militante de todas, que se llama La caverna. Y quiso dejar claro, o sea, he recibido el premio Nobel, la mayor distinción que puede recibir un escritor, pero no he cambiado. Y voy a pensar en estos seres humanos que están condenados al fracaso, estos artesanos, los pequeños empresarios, los pequeños comerciantes, los que la sociedad de consumo y el capitalismo salvaje está arrollando. Y además me voy a fijar en los ciudadanos. Se llama La caverna por la caverna de Platón. Y dice, ¿y por qué los ciudadanos siguen mirando sombras si pueden volver la cabeza y ver la realidad? ¿Por qué están todo el día mirando un televisor, los mensajes que le lanzan, la publicidad, si pueden voltar la cabeza y ver que la realidad es otra? ¿Por qué no somos más conscientemente ciudadanos? Pues ese libro tan político fue el que escribió y salió al año siguiente de haber recibido el Nobel, o sea, un año justo después aparece Saramago, militante, cívico, que hubo alguna gente que dijo, es un libro demagogo. Demagogo es la historia de Occidente y es nuestro momento. Sí, la historia reciente de Occidente, además. A pesar de hacer una crítica, por ejemplo, en el caso de La caverna a la televisión, es clarísimo, es totalmente evidente, él también no se separó de los medios, siempre tuvo una constante presencia en los medios. ¿Por qué o cómo lo hacía? Porque los medios son los mediadores. Es que se nos olvida mucho eso. Es que entre la noticia y el ciudadano hay un puente. Está el medio y somos nosotros. Entonces, los medios, digo somos nosotros porque yo soy periodista, entonces a los medios a veces se nos olvida que somos mediadores y o nos convertimos en noticia o nos convertimos en pervertidores. También. Tantas veces, o nos convertimos en voz de nuestros amos y nosotros no debíamos de tener amos. Es cierto. Entonces Saramago acudía a los medios, nunca para acomodarse, es decir, si estoy aquí voy a ser de una manera, si estoy allí voy a ser de otra, no, en todas era Saramago completo. Y claro que utilizaba los medios, tonto sería si no los hubiera utilizado, los utilizó todos. Lo único que no hizo fue adscribirse a ningún club y se lo ofrecieron con artículos pagados de una forma absolutamente estratosférica, de eso que nosotros necesitamos trabajar muchos años para poder ganar, lo que a él le podrían pagar por un artículo o por una conferencia, y él ahí sí que no sé, a ese juego no jugó. Él prefirió siempre ser libre, fue un verso suelto siempre. Dice, un verso suelto, pero si era militante del Partido Comunista. Sí, sí, incluso dentro de la militancia del Partido Comunista, él era un verso libre. Era una conciencia crítica. Permanecía porque él mismo lo decía, ¿no? Tenía que permanecer, pero de una manera crítica. Pues él decía que los derechos humanos estaban incompletos, porque faltaban dos derechos humanos fundamentales. Uno, el derecho a la disidencia, y otro, el derecho a la herejía. Y que los dos son derechos humanos también. Los dos son caras de la misma moneda. Pues sí, es que nos hacen leyes y nos dicen, hay que vestirse así, comportarse así, te tienes que poner un burka. Así. Y hay muchos burka, no solamente el burka. Acá prohibimos las minifaldas en algunos estados, ¿no? O ponemos de moda que las chicas, las adolescentes, se tengan que hacer implantes de silicona. Claro. Que es otro burka, Es otro burka, no lo había visto. Que tener pecho es otro burka. Y tener unos labios de no sé cuánto y no aceptar el paso del tiempo y no aceptar no sé qué, son burkas también. Que hipotecan a la gente. Y hacen desgraciada y hacen de seres humanos, hacen muñecos. Cuando le dan el premio Nobel a José Saramago, muchas veces pasa que se llegan a petrificar, como que se quedan en una repetición del éxito obtenido. Cierto. ¿No le pasó eso a José Saramago? Yo creo que se vacunó
se vacunó muy pronto de ello, y lo que a Saramago le salva de ese riesgo que ciertamente existe y que tenemos muestras sobradas de que se ha convertido también en una enfermedad, fue su conexión y su apertura al mundo. El bajar permanentemente a la calle, el no encerrarse en la Torre de Marfil y en continuar profundizando en algo que lo llevó a la extenuación, y que fue no negarse nunca a nada prácticamente, decir sí más allá de sus propias posibilidades físicas para estar aquí, hoy, mañana, allá, donde le llamaban. Relacionado con el mundo, relacionado con los medios de comunicación permanentemente, entendidos además también como una obligación de su compromiso de expresar sus ideas y de compartirlas con quienes se sentían identificados, y también de entrar en diálogo con aquellos que las rechazaban, para que de la riqueza de la pluralidad de ideas pudiera surgir una convivencia que mejorara los sistemas políticos, ¿no? Ese Saramago en la calle permanentemente, yo creo que es el Saramago que blinda el Saramago que podría haberse quedado como una reliquia arqueológica después del premio Nobel, como le ha ocurrido a tantos escritores. ¿Y estos son libros de José Saramago? ¿Todos libros? No, todos no. Es una muestra de libros traducidos, ¿no? De traducciones de José Saramago a idiomas, algunos de ellos muy raros. Pues, por ejemplo, ¿qué idioma sería ese? ¿Es árabe o qué es? No sé. Pues no sé, wow. No podríamos saberlo. No sé, pero hay coreano, este es coreano. Puede haber coreano, japonés. Hay árabes de distintos sitios. Y luego hay más normales, inglés, francés, inglés. Brasileño, portugués. Ediciones de todas. No estoy viendo muchos libros, ni españoles. Porque están puestos en los distintos lugares. Aquí son solamente traducciones. Chino, por ejemplo, esto es chino. Entonces, por lo menos iraní. Bueno, esto es iraní. Sí, eso sí. Es chino. Eso, árabe. Eso es árabe. Suponemos. Eso es muy bonito, ese libro. Es danés. Es precioso. Me encanta. Tiene una sensación de libro de otro tiempo. Saramago, cuando vio esta pared en la primera exposición, dice: esta es mi mejor obra. Todas las montaje, portadas así. Claro. Seguramente en alguno de los libros críticos que ha generado la obra de José Saramago y que también se exhiben, se expliquen los principios literarios presentes en las columnas periodísticas del escritor portugués. Por lo menos son evidentes en las cartas que dedica a su abuela Josefa y a su abuelo Jerónimo, el hombre más sabio del mundo, como lo llamara en su discurso del Premio Nobel. El abuelo con el que durmió de cuando en cuando debajo de una higuera. La abuela que dijo en la puerta de su casa, mientras miraba las estrellas, que era una lástima tener que morir, siendo el mundo tan hermoso. Los viejos que guardaban en su cama a los cerdos pequeños en invierno para evitar su muerte por congelamiento. Sabios, aunque no supieran leer ni escribir. Lo último que escribió Saramago, que ya no lo escribió, porque ya no tenía fuerza para escribir, lo dictó. La última entrada suya en el blog que tenía fueron solamente 2 palabras: obrigado, Mankell. Y Mankell es Henning Mankell, el autor sueco, que también nos ha desvelado cuántas sombras hay en los países nórdicos. Fíjate, qué interesante lo que nos comentas, porque la literatura finalmente nos habla de que está más cerca de la gente, del mundo real, que el mundo de los políticos, que ellos viven como en otra parte, ¿no? Vamos a ver, hay varias formas de ser político en el mundo. Hay una forma latina, que a lo mejor es la que hemos trasladado más a esta parte de América, del Río Grande para abajo, y hay una forma
más estoica de ser política. Yo creo que las fórmulas heredadas de los protestantes, relacionadas con el calvinismo, quizás están más cercanas. O sea, a Olof Palme lo asesinan porque sale de un mercado. Esto es muy difícil. El aparato que tenemos en los países de otra tradición, que es rodeado de policía, de guardaespaldas, de no sé qué, acaba haciendo que nuestros políticos se distancien de la realidad. Y hablo, por ejemplo, de los políticos de mi país, no entro en otro sitio. Pues a mí me decía José Luis Rodríguez Zapatero que cuando le hablan, no vas al teatro, no sale, y decía, pero si es que cada vez que me muevo se tienen que movilizar 200 policías, tienen que recorrer la alcantarilla. Es verdad que en España tenemos el problema del terrorismo etarra, pero eso acaba haciendo perder la conciencia de la calle, de la realidad de la calle, pero los escritores no la enseñan, no la muestran y nos dicen, chicos, como sigáis así, un día vamos a ir a votar y vamos a votar en blanco. Y eso se llama Ensayo sobre la lucidez de José Saramago. Exactamente, que también nos vuelve a tocar tierra con lo real. Toda esa reflexión suya, que en algunos libros como Ensayo sobre la lucidez quedó muy explícita, o la visión, digamos, más negativa del mundo en Ensayo sobre la ceguera, estuvo también constantemente pues, articulada a través de su presencia en los medios de comunicación, que fue muy activa como consecuencia también de ese intelectual comprometido que fue Saramago. Pero sí que me gustaría subrayar esa idea de que fue un profundo humanista, un humanista radical que repitió en voz baja, en voz alta y en sus escritos que no reconocía ninguna prioridad por encima del ser humano. El mundo sería distinto si efectivamente el ser humano fuera la prioridad en cualquier caso. Nunca, tú que estuviste tan cerca, bueno, fuiste su amigo también digo porque has escrito un libro biográfico sobre él. No hubo una zona, un momento en que José Saramago se cuestionara así su posición política, su creencia en este humanismo, su militancia por él, le comieran, digamos, el aspecto literario, que invadieran demasiado, porque sus libros, en efecto, esos ingredientes están. No, es oportuna esa reflexión que hace usted. Yo no conocí en ningún momento esa duda en Saramago. Él se reconocía como un comunista hormonal, decía, pero era un comunista heterodoxo, en el sentido de que en su relación de militancia con el Partido Comunista Portugués, que no abandonó hasta sus últimos años, él mantuvo posiciones de disidencia y de discrepancia. Estaba, serias, pero de manera crítica. Serias, crítica, efectivamente, de la misma manera que son públicas sus críticas muy abiertas a todos los procesos del comunismo histórico, ¿no? A la Unión Soviética, etc. Él mantuvo una posición de librepensador, vinculado ideológicamente también con una idea romántica del comunismo en el sentido humanista al que yo aludía, y no llegó a cuestionárselo nunca, a pesar de que en declaraciones que hizo aquí, que hizo en México y que hizo también en algún otro país de América del Sur, dijo hace aproximadamente unos 10 años que la izquierda no tenía ni puta idea del mundo, en palabras textuales. Con lo cual quería aludir a la desconexión con la realidad del mundo real de la izquierda y a la dificultad que la izquierda tiene para repensar el mundo en términos contemporáneos, no en arqueologías ideológicas, ¿no? A pesar de mantener esas posiciones críticas con respecto a la izquierda, nunca dejó de sentirse en el ámbito de las posiciones progresistas y de las posiciones radicalmente de izquierda. El último artículo que Saramago escribió en prensa se llama Ni leyes ni justicia, y es una defensa apasionada del juez Baltasar Garzón, con el que no necesariamente tenía que coincidir en todos los asuntos, pero con el que coincidía en casi todo y que le parecía una persona intachable. No, y que fue reprobado por la dictadura. Franco está vivo, Franco lo tiró realmente, lo hizo a un lado. Ya veremos. La historia no ha terminado. Bueno, la historia no ha terminado. Esperemos que siga. Son los últimos libros. Una de las últimas militancias de Saramago, poco tiempo antes de morir, fue cuando la tragedia de Haití, tragedia que evidentemente existe no porque la naturaleza sea mala, sino porque los hombres somos malos y construimos y abandonamos y destrozamos. Entonces cedió los derechos del libro La balsa de piedra, dice, una balsa de piedra camino de Haití. Y muchos países hicieron ediciones especiales con esa portada, y todo lo que se generó con la venta de ese libro se mandó a través de la Cruz Roja Internacional.
los últimos libros de José Saramago, alguno de ellos ya póstumo. Este también póstumo, este pequeñito. A ver, el último cuaderno, ¿qué recoge? ¿Son diarios? Son los últimos textos que él escribía para el blog. Tenía un blog, él que no quiso comprometerse con ningún gran medio a esos artículos que comentábamos bien pagados, escribía gratis y todo el mundo lo podía reproducir donde quisiera, en un blog que montamos en la fundación para que él se expresara. Y ahí es donde en este último cuaderno sus últimas palabras están escritas y son ese obligado Mankell, porque un escritor sueco, Henning Mankell, fue en la flotilla de la paz que iba a romper el cerco de Gaza con unos materiales tan peligrosos, tan contaminantes, tan horribles, como lápices, cuadernos, libretas. Iban con material escolar, fueron atacados por el ejército israelí y murieron muchas personas. Y en esa flotilla de la paz iba el escritor sueco Mankell. Sí, Saramago es un escritor... Es un milagro literario también. Es un milagro, sí. Yo utilizo esa palabra también para explicar el título de la exposición, José Saramago, la consistencia de los sueños, que parece en sí mismo una paradoja, que el sueño sea consistente. Está relacionado con una frase que la abuela de Saramago, su abuela materna, la abuela Josefa, le repetía con insistencia y le decía sé, como le llamaban, que es el diminutivo de José, Pepe, en portugués, sé, los sueños no tienen firmeza. Bueno, toda la vida de Saramago, después, muy tardíamente, vino a mostrar que los sueños pueden tener firmeza cuando el talento se alía con la tenacidad en el trabajo. Saramago fue un trabajador incansable y entendía la escritura, además, sin ningún romanticismo, como una cuestión de método, disciplina y trabajo. Hay otras cosas que he visto en esta exposición que nos hablan de ese José Saramago crítico, pero también muy humano. Hay en una parte de este recorrido un par de cartas, uno a su abuela, que tiene 96 años, hasta donde recuerdo, y también una carta al abuelo. Es como una crónica de costumbres, pero es una crónica crítica también y autocrítica del propio José Saramago. Autocrítica en tanto en cuanto que decía, tú no tienes palabras, abuela, y yo que tengo tantas y sin embargo me cuesta tanto trabajo entender que tú, analfabeta, que te has levantado antes de que amaneciera el día, que has cuidado el lechoncito y lo has llevado a tu cama para que no se murieran en las noches frías de invierno, que has amasado todo el pan que ha comido tu familia, que has ido descalza en invierno y en verano porque no había dinero para comprar zapatos. Tú, que has sido tan pobre y has tenido una vida tan dura, sin embargo seas capaz de estar sentada con tus piernas, que no son piernas, que casi son muñones de doloridos, sentada en la puerta de tu casa y mires al cielo, veas las estrellas y digas, el mundo es tan bonito, tengo tanta pena de morir. Y entonces Saramago decía, y yo, con tantas palabras como tengo, casi que no te entiendo. Así es. No, es realmente conmovedor ese texto sobre su abuela Josefa de 96 años. Su abuela Josefa y su abuelo Jerónimo, con el que arrancó el discurso del Nobel. El hombre más sabio que he visto en la vida, no sabía leer ni escribir. Es una exposición que muestra el patrimonio de un escritor. Yo creo poder decir con toda honestidad intelectual que será difícil ver en algún lugar una exposición dedicada a un premio Nobel con tal riqueza patrimonial original en el interior. Aquí se han dado circunstancias azarosas que han permitido que se pueda reunir ese material. Será muy difícil volver a verlo reunido junto. La generosidad de Saramago y de Pilar del Río han permitido que este material pueda estar concentrado y lo puedan ver sus lectores. A pesar de esa riqueza patrimonial de materiales propios de un escritor, la exposición está concebida con los dispositivos museográficos propios de las exposiciones de artes plásticas, de tal manera que rompe el formato convencional de la exposición dedicada a un escritor, de manuscrito y de biblioteca, para que lectores o para que personas con intereses muy distintas, desde niños de colegio hasta ciudadanos que no son grandes lectores pero que sienten cariño por el personaje público de Saramago, puedan acercarse. Tiene muchas puertas de entrada, es una experiencia más que un espacio para recibir información, que también se puede uno acercar ahí, y desde luego tiene objetos muy singulares. Por ejemplo,
objetos tan emocionantes como el primer cuaderno de notas que tuvo Saramago cuando tenía 11 años, con las primeras notas firmadas por su padre y por su maestro. Un objeto enternecedor. Desde luego, los primeros escritos que no se desconocían y no se han visto fuera del ámbito de la exposición, o la medalla del premio Nobel, la silla en la que escribió las novelas, o la máquina de escribir Hermes utilizada hasta el año 89, como decía, ¿no? O su libro de cabecera, Los ensayos de Montaigne. En fin, yo creo que es una exposición de pequeñas emociones que rinden tributo a un gran hombre, a un hombre bueno, con el que se podía coincidir o se podía disentir, pero al que se le respetaba su coherencia, al que se le respetaba la lealtad a sus ideas y la honestidad con la que siempre las transmitió. Y desde esa perspectiva, esta exposición siempre quiso ser, y hoy más que nunca, porque es la primera vez que se va a poder ver después de su muerte, un abrazo a alguien que nos hizo crecer como seres humanos a los demás. Y esto es el momento del adiós de José Saramago. Entonces, cuando José Saramago murió, se escribieron tantos artículos, sobre todo los escritores, que la Fundación hemos sacado este libro al cumplirse el aniversario de la muerte, Palabras para Saramago. No están todos, son artículos de opinión. Hay casi 100 páginas de escritores mexicanos, de gente de México, con los artículos traducidos que escribieron. Y la gente salió, y según iba pasando el féretro, la gente iba levantando libros. Fue muy impresionante. Es impresionante, realmente provocó muchas cosas Saramago con su vida y con su obra. Dice, este artículo, el hombre que habría desfilado al revés, porque iba siempre contracorriente, y luego este artículo, Portugal llora y el Vaticano ataca. El Vaticano, cumpliendo el mandamiento del respeto y de la caridad, hizo un artículo, parece ser que horrible, no lo he leído y no me voy a dar a tomar esa molestia, nunca jamás en la vida. Voy a contar esto sí es íntimo, y no lo he contado nunca. Pocos días antes de morir, me dijo Pilar, ¿cuándo volvemos a casa? Y yo le dije, pero José, estamos en casa. Pensando, había tenido, como habíamos estado 2 veces en el hospital, quien tuviera un momento de confusión de lugar. Y le dije, pero estamos en casa, José, mira, estamos en casa. Y se me queda mirando y dice, ay Pilar, a veces te cuesta tanto trabajo entender. ¿Cuándo volvemos a nuestra vida? Que a nuestra vida que no había sido, que no era la vida de los hospitales, que no era la vida de la enfermedad, que tampoco era la vida social, que era la vida de amanecer pronto, de trabajar, de intervenir, de traducirnos, de discutir. La van a ver ustedes en la película José y Pilar. Van a ver la cotidianidad de Saramago, nunca la intimidad, pero sí la cotidianidad, cómo se daba. Yo digo que Saramago murió antes de tiempo, murió de una muerte que no era suya, pero murió consumido de tanto darse. Se dio intelectualmente, se dio espiritualmente y se dio físicamente, y se consumió de tanto darse. No estoy hablando de un santo, No. Estoy hablando de un ser muy generoso y de un intelectual, de un señor como todos nosotros, con momentos espléndidos y con momentos menos espléndidos, pero de una generosidad, esa sí extraordinaria, y de una inteligencia también extraordinaria. Sí, de una lucidez que no cesaba. Era crítico, era duro, pero también entendía muchas cosas. Y precisamente de eso dan cuenta sus amigos, la gente que en México lo conoció, como tú dices, Carlos Montemayor o Carlos Monsiváis, siempre tuvieron palabras muy generosas de ese hombre generoso, porque no podía ser de otra manera. No, dice en la película, y lo dice aquí en México, en la película que van a ver ustedes dentro de poco, y decía, y yo, cuando viene una persona y me dice, me regala una foto con usted, me puede hacer, ¿cómo le voy a decir que no? ¿Qué derecho tengo yo? O cuando viene una persona y está horas para que firme un libro, voy a decir, no, yo ya estoy cansado y ya no firmo más. ¿Con qué derecho? ¿Con qué derecho si yo he entrado en su vida con el libro? Y entonces ahí estaba, y me acuerdo que una vez, en una presentación, en una firma de libro aquí en México,
en el DF, en la biblioteca del Fondo Monetario, del Fondo Monetario, por Dios, del Fondo de Cultura, por Dios, Fondo Monetario, qué horror, del Fondo de Cultura, en la librería. En cierto momento es que tomábamos el avión, nos teníamos que ir, y se dijo, a partir de aquí ya no va a ser posible que firme más libros, ya se acaba aquí la fila, ya no puede haber más. Pero la gente se seguía poniendo, aún sabiendo que sería muy difícil que Saramago pudiera firmar esos libros porque se perdía el avión, o sea, es que se iba. Entonces Saramago lo que hizo fue que cuando terminó, a la gente que lleva horas y horas esperando, salió y fue pasando por la fila, pasando la mano así, a la gente. Y dijo, y entonces la gente empezó a decir una cosa que Saramago recordó muchas veces: en este viaje a México he ganado un nombre, porque normalmente y por supuesto yo en público digo Saramago y hablamos de Saramago, y aquel día la gente gritaba José, José, y dice, he ganado un nombre. No, qué bonito. Oye, pues muchas gracias, Pilar, por por compartirnos José Saramago, documentarnos más a este gran hombre, a este escritor de acción y reflexión, a este hombre generoso que tú dices, y yo lo creo, que se murió antes de tiempo, que se dio tanto, que se fue antes, y que ahora, por fortuna, José Saramago, el hombre que recuperó su nombre, sigue en México y en muchas partes. El escritor portugués y mexicano que decía Carlos Fuentes. El escritor, quizás el primer escritor mexicano nacido en Portugal. Eso está muy bien, es bonito. Que recuperó su nombre, José Saramago, ahora ya es también, y sobre todo, sus lectores. Gracias, Pilar. Gracias. Aunque el novelista fue un crítico sistemático de los gobiernos neoliberales, no dejó de ejercer la autocrítica. Si fue un comunista hormonal, como decía, también fue uno de los mayores y más consistentes críticos de la izquierda. La izquierda, decía, no tiene ni idea del mundo en el que vive. La última palabra escrita en su blog, porque tenía un blog para que cualquiera pudiera tomar sus textos libremente sin tener que pagar, fue Mankell. Le agradecía su activismo político sin duda a este escritor sueco de acción y reflexión que nos advirtió en sus textos desde hace tiempo, con sus novelas negras donde vive el célebre inspector Wallander, de las larvas fascistas que se incubaban en Suecia. El país del sueño democrático donde todo parecía perfecto hasta hace unos días. La consistencia de los sueños es la espuma de las horas de José Saramago, donde los objetos hablan. Nos muestran las líneas de la mano de un escritor, de un poeta que no creyó en más inspiración que en el trabajo, que no le hizo falta a Dios, como decía, para practicar la generosidad, y que solo quiso, al final de sus días, volver a casa, volver a hacer lo que todos los días hacía, por el mero gusto de llevarlo a cabo. Los 1.600 objetos que se exhiben en el Colegio de San Ildefonso disparan la imaginación, dan peso, volumen, consistencia a buena parte de los sueños de José Saramago. Yo lo espero aquí la próxima semana en Retomando A, el espacio donde le damos una nueva oportunidad a la imaginación crítica y a la memoria, porque estamos seguros de que lo nuevo, lo novedoso, no siempre es lo último ni lo más reciente.